Súper. Inicio de la última sesión de la asignatura de visualización de datos, la tutoría colectiva final. El plan que tenía para hoy era repasar un poco el plan docente para reiterar cuáles son las actividades de evaluación que estoy esperando. Y esto nos tomará muy poquito. Y después sí que querría comentar algunos puntos sobre el examen. Primero de temas logísticos, ¿no? De qué formato tiene el examen, duración, etcétera, etcétera. Y después he preparado un modelo de examen, algo que va a ser muy parecido a lo que tendréis como examen final, ¿vale? Si hay alguna pregunta, adelante, como siempre. Ok. Bueno, entonces yo quería hablar de esta tabla. Recordar que para la primera convocatoria hay un 10% de la nota que proviene de la participación de grupos de debate. Aquí ha habido un thread que yo empecé y en el que podéis haber participado. Si alguien no ha participado, lo animo mucho a que participe, porque en mis correcciones, honestamente, no soy muy estricto cuanto a esto. Si hay una contribución que no es chorra, que no es tipo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero, ¿no? Si hay una contribución que yo veo que alguien ha buscado una fuente bibliográfica o que se ha leído algo y que lo ha explicado mínimamente, esto le va a dar el punto, ¿vale? Si no se ha participado, recomiendo que participéis. Porque no tendréis opción, no podéis optar a eso si os presentáis a la segunda convocatoria. Esto pasa tanto con los debates, o sea, con el debate como con el test de vídeo. Esto ya lo hicimos, por tanto esto ya está hecho. Entonces, otras actividades de portafolio, básicamente las actividades guiadas, son esas 3 clases que tuvimos de Google Sheets y Data Wrapper, Power BI y Python. Esto puesto en un proyecto web de StackBlitz y la entrega recuerdo que era el PDF generado de eso. Nada, esto va a ser el 20% de la nota y esto sí que tenéis opción de presentarlo para la primera convocatoria y para la segunda convocatoria. El trabajo práctico, si alguien no pudo asistir a esa sesión, hubo una sesión que ahora no recuerdo de memoria qué número es, pero si lo buscáis, hubo una sesión que dedicamos un tiempo a dar un par de ejemplos de qué pinta tenía que tener el trabajo práctico, ¿no? Se trataba de generar algunas visualizaciones con diferentes herramientas de algún tema que a vosotros os interese. Podéis encontrar más info en esa sesión y nada, eso también será un 20% de la nota y estas son las fechas para participar en la primera o en la segunda convocatoria. Entonces, algo que yo no tenía claro, pero ya resolví, es que imaginaos, si alguien ha participado en el foro y ha hecho el test de vídeo, ¿vale? Entonces tiene unas calificaciones de esto y resulta que se presenta la segunda convocatoria del examen, se siguen utilizando estas notas, ¿sabes? O sea, quiero decir, lo que haya sacado en la primera convocatoria de esto es lo que le va a contar para la segunda convocatoria. Si alguien no ha participado en el debate en la primera convocatoria o no ha hecho el test de vídeo, no se, o sea, está como no se usan esos 2 puntos, se pierden esos 2 puntos. ¿Me explico? Ok, y aparte de esto, de lo que sí vamos a hablar más hoy es del examen final, que va a ser un cuestionario tipo test. Las fechas son para la primera convocatoria el 8 de mayo y para la segunda el 14 de julio. Va a contar un 40% de la nota y como veis, en ambas convocatorias va a haber 2 opciones para hacer el examen. Va a haber la franja de las 12 a la 1 y la franja de las 8 a las 9. Esto en ambos casos. ¿Vale? Bueno, esto es lo que quería recordar a nivel de evaluación.
¿Os parece bien si comento ahora aspectos logísticos del examen y después pasamos a mirar ese modelo de examen que he preparado? Dale. Ok, entonces... Vale. Cosas relativas al examen. Todo esto que ahora os comento así de palabra, lo pongo en un anuncio y lo pondré en el aula. O sea, tendréis por escrito todo lo que voy a comentar ahora. Examen de primera convocatoria. Fecha 8 de mayo. Franjas a las 12 o a las 8. Horario peninsular, España. Formato del examen. Va a haber 20 preguntas, tipo test. En principio, o sea, no van a penalizar las respuestas negativas. Podría ser que haya alguna, o sea, en general van a ser opción múltiple con solo una respuesta correcta, pero puede ser que haya algunas que haya más de una respuesta correcta y en tal caso de que esto pase, se anunciaría en el título de la pregunta. Diría varias respuestas correctas, ¿vale? Y ya veríais que en ese caso os dejaría seleccionar más de una. Va a durar una hora. O sea, eso quiere decir, pues la franja de 12 a 1 va a ser la franja en que tenéis que hacer el... No, o sea, miento. La franja de 12 a 1 es la franja en que podéis iniciar el examen. Entonces, vosotros iniciáis el examen y al cabo de 60 minutos de cuando iniciéis vosotros se va a entregar lo que hayáis hecho hasta el momento. ¿Vale? Pero sí, realmente el examen lo podéis empezar en cualquier momento de la franja esa, o de 12 a 1 o de 8 a 9. Va a haber un solo intento. Como examen final que es, solo va a haber un intento. El examen va a ser supervisado por Small. Y entonces recordad que aunque, o sea, cuando tenéis el Small, cuando el Small está activado, aunque se pueden abrir pestañas, eso queda registrado como incidencias. Entonces, por favor, no abráis otras pestañas mientras hacéis el examen. Cuando estéis haciendo el examen, solo haced esto. ¿Vale? Ok, y si hubiese incidencias técnicas, os podéis dirigir a soporte y esto os pondré el mail al que os tendríais que dirigir o el chat en caso que hubiese alguna incidencia técnica, ¿vale? Eso os lo dejaré por escrito en el anuncio este que voy a poner con toda esta información. Me apunto que tengo que hacer esto. Igual, ya os habéis encontrado con esta situación de escribir a soporte en un examen anterior. Ok. Bueno, yo dejaré el mail o a quién os tendríais que dirigir en caso que hubiese algún tema técnico, ¿vale? Vale, y última cosa. Cosas que tenéis que tener en cuenta para hacer el examen. O sea, debéis tener la cámara encendida. No podéis estar con la cámara apagada y vuestro rostro debe ser visible. No puede haber más personas donde estéis haciendo el examen. No podéis utilizar auriculares. No podéis hablar durante el examen. No podéis ejecutar otros programas o otras pestañas del navegador. No móviles, no comportamientos sospechosos, no utilizar más de un monitor, no se pueden hacer capturas de pantalla, no se puede copiar-pegar y eso es todo. Y os pido por favor que cumpláis estas normas porque estas cosas si no van a saltar como alertas de Small y eso complica las correcciones también. Vale, ¿alguna duda del examen, de aspectos logísticos? Todo bien. Ok, entonces, si vamos todos vamos
al apartado del aula de contenido, materiales del docente, y al final de todo os subí un modelo de examen final. ¿Lo tenemos todos? ¿Lo abrimos? Aquí tenéis un ejemplo de lo que podrían ser las 20 preguntas tipo test del examen. Si os parece, lo comentamos. ¿Todo el mundo lo tiene abierto? Esto de aquí. Súper. Muy bien. Vamos a ver qué tipo de preguntas nos podemos esperar para el examen. Es similar, ¿eh? O sea, realmente el tipo de preguntas va a ser parecido a esto. Venga, pregunta 1. Dice, ¿cuál de las siguientes combinaciones es más efectiva para representar una variable cuantitativa? Dice, posición y longitud, color, forma, textura. ¿Qué opináis de esto? Para representar una variable cuantitativa. A, efectivamente, posición y longitud. Si os imagináis, pues sí, pues en el ejemplo, en un scatter plot, por ejemplo, que tienes puntos, aquí lo que estás utilizando es la posición como atributo visual para transmitir un valor numérico. O si utilizas una barra, quieres transmitir un número, una información de un número, y estás utilizando el atributo de la longitud. La tonalidad de color, si es amarillo o verde, esto no me sirve. La forma para representar un número, no, y la textura tampoco. Pregunta 2. ¿Cuál es el principal objetivo de la visualización de datos? Hacer gráficos atractivos, reducir el tamaño de los datos, comunicar información de forma clara y efectiva o automatizar el análisis. ¿Cuál os cuadra más? La C, 100% la C. Os doy una visualización. Edad, salario y experiencia. El tamaño. Bueno, ¿cómo se llama esta visualización? Ya que tengo esto abierto aquí. Dispersión, sí, y cuando jugamos con el tamaño, Bubble Chart. Muy bien. Diagrama de burbujas, si queréis. Pregunta del millón. ¿Cuántas variables estoy representando? B. 3 variables. Cuantitativas, cualitativas, un poco de cada. Quantis. 3 quantis. Para eso sirven los bubble charts. Siguiente pregunta. ¿Qué opciones permiten resolver el problema de tener excesivas etiquetas en la leyenda de una visualización? Primera opción. Aumentar el tamaño de la figura para que quepan todas las etiquetas. Segunda opción. Eliminar completamente la leyenda sin modificar la visualización. Tercera opción. Añadir todos los conectores visuales necesarios entre las etiquetas y los datos. O última opción, reducir el número de categorías agrupando o filtrando los datos. ¿Qué opináis? D. Esto lo hemos visto en más de una vez con el típico pie chart con mogollón de etiquetas y dijimos, para hacer esto más comprensible, agrupad, filtrad. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el mejor gráfico para representar la evolución de ventas a lo largo del tiempo? B, gráfico de líneas, line chart. Siempre que tengamos una serie temporal, unos datos que dependen del tiempo, el gráfico de líneas nos va a funcionar. ¿Cómo se llama esta representación visual, este gráfico?
¿Vale? Exacto. Y esto nos lo está diciendo que este eje sea frecuencia o recuento. Entonces, teniendo un histograma con una distribución con esta pinta, ¿qué indica esto? Distribución simétrica, sesgo negativo, sesgo positivo o distribución uniforme. Correcto, sesgo positivo. Lo de sesgo positivo es porque, claro, lo estándar es tener una distribución tipo campana, ¿no? Que sea, pues eso, simétrica. En el momento en que una de las colas es más gorda que la otra, quiere decir que aparecen más valores por la derecha que de los que lo aparecen por la izquierda. Esto se desvía de una forma simétrica con la aparición de más positivos que negativos. Y en ese sentido se llama esto un sesgo positivo. Siguiente pregunta, a 7. Dice, ¿qué debemos hacer con los valores atípicos? Eliminarlos siempre, ignorarlos, analizarlos antes de decidir, sustituirlos automáticamente. ¿Qué opináis? C, efectivamente C. Aquí en esta asignatura, y no sé si lo hay, ¿no? Pero no hemos dado ninguna receta de con los outliers siempre hay que hacer esto. Yo creo que depende un poco del contexto y de cada situación. Siguiente, ¿cuál de estos gráficos es más adecuado para comparar proporciones? Aquí tenéis un scatter plot, un histograma, un box plot o un pie chart. De pie chart. Recordad, el diagrama de tartas o el pie chart sirve precisamente pues para esto, ¿no? Para darnos la idea de cómo son las proporciones dentro de un total. Bien sea proporción del Producto Interior Bruto de un país que viene de industria, agricultura, servicios, lo que sea. Pues estas proporciones, el pie chart es la visualización para hacer esto. ¿Cómo se llama esto? Boxplot. ¿Cuántas variables estoy representando aquí? Bueno, por decirlo de alguna manera. Imagínate que esto es presión arterial en hombres y mujeres. Hombres, mujeres. Valores de presión arterial. Correcto. Aquí hay dos variables que se están representando. ¿Y de qué tipo son cada una? ¿Es quanti-quanti? ¿Es quali-quali? ¿Es quanti-quali? Quanti-quali. Perfecto. Súper. Vale, pues teniendo en cuenta esto, ¿qué indica esta visualización? Lo perdí. Dice que la mediana del grupo A es muy diferente a la del grupo B. Primera opción. Segunda opción, los datos del grupo B muestran más variabilidad que el grupo A. Tercera opción, esta visualización no permite identificar outliers. Y última opción, falta de datos. B. 100% B. La mediana es muy diferente del A y el B, pues no. La mediana en un boxplot es precisamente esta raya y queda bastante igual. La variabilidad, pues es diferente. Aquí las mujeres tienen una presión arterial que va desde el 100 hasta el 20 y los hombres mucho menos. Recordad que estos son valores mínimos, máximos y estos son cuartiles. Entonces, bueno, es esta y entonces estas no son. Recordad que precisamente el boxplot es la visualización por excelencia que se utiliza para identificar outliers, porque vienen incorporados en la definición. ¿Y alguien recuerda cómo se decidía, o sea, qué era un outlier?
Sí. Y la definición técnica de esto era, si tú te pones en este punto de la caja y le sumas la distancia de esta caja más la mitad, o sea, le sumas 1,5 por esta distancia, el valor que te quede, a partir de aquí todos serán outliers. Exacto, 1,5 por el rango intercuartílico. Esto es por si nos interesa el detalle de cómo digo si un punto es outlier o no. Pues esta es la manera como lo hacíamos. Principal utilidad de un diagrama de dispersión: mostrar distribuciones, mostrar proporciones, mostrar relaciones entre variables, mostrar jerarquías. C, relaciones entre variables. ¿Entre qué tipo de variables? Súper. Muchas gracias por la participación. ¿Qué atributo visual es mejor para las variables categóricas? ¿La posición, la longitud, el color o el área? C, el color. 100%. ¿Cuál de estos gráficos es más adecuado para mostrar la distribución de una variable? Gráfico de líneas, histograma, scatterplot, diagrama de Sankey. B, histograma, 100%. Otra opción que no sea un histograma para la distribución de una variable, o sea, univariante. Boxplot. Yo siempre pienso en histograma y en boxplot. Incluso si me apuras, ¿os acordáis de esto? Esto también está mostrando la distribución de una variable. Pero bueno, no es tan diferente que o sea, esto es como la curva de densidad que se sobrepone a un histograma. O sea, esto es como un histograma propuesto así en simétrico, bueno, para reforzar la idea de distribución. Mira, aquí está. Esto. 3 maneras de representar distribución univariante. En un mapa coroplético, ¿cuál es un problema habitual? Exceso de precisión, dificultad de cálculo, pérdida de variabilidad interna, falta de colores. La B, dificultad de cálculo. Esto era, mira, nos acordamos del, el mapa coroplético tenía esta pinta, mira, me quedo con este. Percentage of video submissions by state. Bueno, ¿qué estoy representando? Una variable cuantitativa en diferentes zonas geopolíticas, ¿no? En diferentes estados, por ejemplo. Vale, que esto me salga cercano a cero, me da, vinculándolo con esto, me da la sensación que esto es como homogéneamente cero. Pero puede ser que, bueno, como esto es en términos porcentuales, pues que en un sitio se concentre mucho, pero como en el resto no hay nada, pues la medida agregada es cercana a cero. O que todo esto salga muy oscuro, me puede dar la sensación es que en todas las localidades de California el porcentaje es muy alto, mientras que no tendría por qué ser así. En vista de esto, la principal, o sea, el problema habitual con los mapas coropléticos es esta sensación de homogeneidad dentro de cada territorio que te marca el mapa. El problema es la pérdida de variabilidad interna. Igual una manera de solucionar esto sería con un mapa de puntos, ¿recordáis? O sea, con una opción más así, que representas la variable cuantitativa, pero con más especificidad.
no agregada por zonas políticas. Digo, igual podría ser un remedio. Por tanto, C, opción correcta. Pregunta 14. Observa la siguiente descripción. ¿Qué tipo de relación hay? Fuerte negativo. Bueno, yo aquí pondría, a ver, esto es un poco subjetivo, ¿no? Pero yo aquí pondría D moderada negativa. ¿Por qué? Como, o sea, ¿qué es la fuerza de la asociación? La fuerza de la asociación no es la pendiente de estos puntos, sino es cómo de alineados están estos puntos, cómo sí, en forma recta están. Entonces, aquí sí, están como moderadamente asociados. Ya os digo, esto es un poco subjetivo, pero hubiese sido una asociación fuerte, yo digo, en el caso en que los puntos hubiesen estado perfectamente alineados. Como están así un poco en plan franja, digo moderada. Y la parte negativa lo tenéis bien, es porque apunta hacia abajo. 15. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre dashboards es correcta? Son informes largos y detallados, son vistas resumidas para toma de decisiones, son gráficos individuales, son bases de datos. B, 100% B. ¿Qué gráfico usarías para ver la relación entre muchas variables? Matriz de scatterplots, gráfico de barras, pie chart, histograma. A, 100%. Y recordad que esto lo vimos el otro día y ahora no recuerdo el nombre que tenía en Seaborn. Sí, era como pair plot, juraría. Es que vimos literalmente. Bueno, no este, porque este va de pingüinitos, pero era algo así. Eso es como cuando quieres la dispersión entre cualquier par de variables posibles en tu tabla. Pues es algo así. ¿Cuál es una mala práctica en visualización? Usar etiquetas claras, usar demasiados colores innecesarios, simplificar gráficos, destacar información clave. Clarísimo. Observa la siguiente descripción. Un gráfico de líneas con 12 líneas de colores diferentes sin leyenda clara. ¿Cuál es el principal problema? Falta de datos, error estadístico, sobrecarga visual, baja resolución. Total, sobrecarga visual, espagueti de colores. ¿Y qué se puede hacer para corregir este espagueti de colores? Propuestas. Agrupar, tal cual. Igual que lo del pie chart, ¿no? Agrupar, filtrar. También comentamos que en este caso particular de las líneas, podrías separar en diferentes line charts para tener diferentes tendencias. ¿Cuál es el propósito principal de un gráfico de tarta? Mostrar tendencia, mostrar relación, mostrar distribución o mostrar composición. De composición. Porcentajes de un total. Para eso están pensados los diagramas de tarta. ¿Qué factor es más importante al diseñar una visualización? El software
Hola chicos, perdonad, se me cayó el internet. ¿Ahora sí me escucháis bien? Hola, hola, hola. Sí, perdonad, perdonad. A ver, no sé muy bien dónde nos habíamos quedado. Sí comentamos todas las preguntas. Llegamos a hablar de la pregunta 20. Bueno, en la pregunta 20, que se pregunta qué factor es más importante del diseño de una visualización, decía que esta podía hacer dudar, pero el software está muy relacionado con la implementación. El tamaño del dataset no tiene nada que ver. La audiencia y el mensaje sí son importantes. Y el tipo de archivo no es importante en la fase del diseño. En la fase de la implementación, ok, vale, pero para el diseño tenemos que pensar qué queremos transmitir y a quién se lo estamos transmitiendo. Ok, nada, os comentaba que el examen va a ser parecido a esto, preguntas teóricas, no habrá cálculos, se puede acabar bien en una hora. Entonces, para el estudio del examen, yo diría, creo que salió algún día esa pregunta, yo diría primero revisarse las clases y las slides. Y si queréis más material, yo os recomiendo que consultéis el manual de la asignatura, porque literal, esta asignatura está muy montada sobre este manual. Pues si queréis, os recomiendo esto también. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda del examen. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, pues yo juraría que esto es todo estoy pensando, estoy repasando, juraría que esto es todo de lo que quería hablar en la tutoría colectiva de hoy. Así que por mi parte lo podríamos dejar aquí. Nada, ha sido un placer hacer la asignatura esta con vosotros. Espero que os haya gustado y que os llevéis algo a casa como si quieres mostrar proporciones, utiliza un diagrama de tartas y si quieres comparar cantidades, utiliza un diagrama de barras. No, es que en realidad esta asignatura no hemos hecho nada así rocket science, diría yo, pero son cosas que igual se pasan por alto y no está de más tomarse el tiempo para detenerse y poner conciencia en estas cosas, ¿no? Nada, estamos en contacto. Si tenéis alguna pregunta, me escribís al mail o ponéis una entrada en el foro de dudas. Y os deseo mucha suerte con el trabajo final, o sea, el trabajo práctico y con el examen, que entiendo que serán las dos cosas que tenéis que estar trabajando ahora. Ok, pues que vaya súper bien y hasta la próxima. Chao.